Perfecto, volvemos entonces. Y les decía que el eje central del tratamiento hospitalario de las mordeduras de serpiente, haciendo énfasis en la idea de que un accidente ofídico debe ser tratado en un centro de salud por personal especializado, el eje central es, por un lado, la administración rápida de un antiveneno eficaz a una dosis adecuada, y por otro, el tratamiento complementario, que es lo que vamos a ver en el resto de esta presentación. Es muy importante cuando llega un paciente mordido por serpiente a un centro de salud, que el personal que lo va a atender haga un diagnóstico certero de la situación. Y para esto es recomendable considerar de manera crítica las descripciones que hacen el paciente o sus acompañantes de las serpientes. Esto porque muchas veces estas descripciones son imprecisas y esa imprecisión la genera el desconocimiento o el estrés de la situación, etcétera. De manera que esta información es una información que hay que poner en tela de duda y no tomarla en cuenta, digamos, no darle mucho peso a la hora del diagnóstico. Si el paciente trae la serpiente, es posible identificar el tipo de serpiente que es. Si es un bipérido, ¿verdad? Porque tiene dos orificios de cada lado de la cabeza, la foseta nasal y la foseta loreal. Si es un elápido, porque tiene los patrones de color característicos de la serpiente coral. O si no es venenosa, identificarla como tal. Muchas veces se requiere el juicio de un experto o de una experta para eso, y ahí es donde tiene mucha utilidad los teléfonos celulares. Se toma una foto y se consulta con los centros de herpetología universitarios, etcétera, que tienen esta información. Ahora bien, aunque se identifica claramente que la serpiente fue una serpiente venenosa, ya sea un bipérido o ya sea una coral, esto no significa que la persona va a estar envenenada, porque hay un porcentaje de mordeduras, llamadas mordeduras secas, que a donde hay mordedura pero no hay inyección de veneno. Entonces, tampoco el hecho de que la persona lleve la serpiente y sea identificada es el elemento que da los criterios diagnósticos más sólidos. Lo más importante es lo que pongo aquí en el tercer plano, que es basarse en criterios clínicos objetivos para diagnosticar el envenenamiento. Es decir, si estamos hablando de un envenenamiento por un vipérido, por una X o barba amarilla o terciopelo, por ejemplo, debe haber edema local, debe haber dolor local, puede haber sangrado, puede haber alteraciones de la coagulación, es decir, manifestaciones de signos y síntomas y alteraciones de laboratorio que objetivamente nos digan que esa persona está siendo envenenada, está sufriendo un envenenamiento. En el caso de las serpientes corales, sobre todo las manifestaciones neurotóxicas, ¿verdad? De parálisis, como ptosis palpebral, dificultad para deglutir, visión doble o problemas respiratorios. De manera que el diagnóstico debe hacerse en función de los criterios clínicos objetivos y no en función de lo que las personas digan o incluso no en función de la serpiente que se lleve, porque, como les digo, puede haber situaciones donde no hay envenenamiento habiendo mordedura. Entonces, ¿cuál es la trilogía de opciones que tenemos en América Central con respecto al diagnóstico de una mordedura de serpiente? Bueno, si empezamos por la derecha, vemos que puede tratarse de un caso de no envenenamiento, ya sea porque fue una mordedura por una serpiente venenosa, como esa que vemos en la foto del género Trimorphodon, o porque fue una mordedura por una serpiente venenosa que no inyectó veneno, una mordedura seca. En cualquiera de estos casos, al no desarrollar la persona el cuadro clínico de envenenamiento, no se debe utilizar antiveneno. A esa persona se le debe dejar en observación por lo menos durante 12 horas, o puede ser más tiempo, para ver si aparecen las manifestaciones de envenenamiento tardíamente, pero no se debe usar antiveneno. Las otras dos opciones sí son opciones donde hay un envenenamiento, ¿verdad? Puede ser una mordedura por serpiente coral. Generalmente estas mordeduras ocurren en los dedos de la mano o de los pies. Las serpientes coral tienen la boca muy pequeña, de manera que son capaces de morder solo en ese tipo de regiones anatómicas o en los pliegues interdigitales. Y esto es muy evidente para la persona que está sufriendo la mordedura. En el caso de una mordedura por serpiente coral, se debe administrar el antiveneno anticoral. Y luego, en el caso de un bipérido, que es la gran mayoría de los casos, veamos que los casos por serpientes coral son entre el 1 y el 2% del total de los casos. En cambio, los casos de los bipéridos son la enorme mayoría. Vamos a tener lesiones locales importantes, vamos a tener edema, vamos a tener dolor, vamos a tener sangrado posiblemente y luego alteraciones sistémicas que vamos a discutir más adelante. Y en esos casos se debe administrar el suero polivalente que cubre contra todos los venenos de serpientes de la familia Viperidae.
Les insisto lo que les mencioné al principio, esto vale para América Central. Para Sudamérica el escenario es un poco diferente porque ahí los accidentes por cascabeles requieren un antiveneno diferente, que es el antiveneno o suero anticrotálico. Pero este no es el caso en Centroamérica. Las cascabeles son tratadas, al igual que la barba amarilla, terciopelo y otras, con el suero polivalente. Es importante a la hora de iniciar el tratamiento hacer una valoración de la severidad del caso. Podemos tener envenenamientos leves, me voy a referir ahora aquí a los casos por serpientes de la familia Viperidae. Podemos tener un envenenamiento leve, en cuyo caso vemos aquí, hay marcas de los colmillos, de la mordedura, hay edema y dolor locales, pero no pasa de eso. Entonces podríamos definir un caso leve como un caso donde tenga edema en uno o dos segmentos, dolor, pero donde no haya manifestaciones sistémicas. Un caso leve típico es el caso, por ejemplo, por una mordedura por la serpiente que llamamos lora en Costa Rica, Botrytis lateralis, que muerde con cierta frecuencia, y generalmente estos envenenamientos no pasan de un edema local, dolor local, pero sin manifestaciones sistémicas. Eso sería un caso leve. Un caso moderado sería algo como esto, un caso compartido por el doctor Rafael Otero de Colombia, a donde veamos que el edema abarca 2 o 3 segmentos de la extremidad, puede haber hemorragia local, aunque no hay necrosis generalmente, y luego a nivel sistémico vemos que la sangre puede estar incoagulable, las pruebas de coagulación alteradas, puede haber sangrado sistémico. Sin embargo, en estos casos moderados no hay alteraciones importantes hemodinámicas ni daño renal. Entonces ya tenemos algunas manifestaciones sistémicas, pero no son manifestaciones muy severas. Y bueno, un caso severo como este, a donde hay una necrosis local importante y alteraciones sistémicas importantes, podemos describir los casos severos como aquellos donde el edema abarca toda la extremidad, donde hay necrosis local, hay hemorragia local, hay ampollas, puede haber un síndrome compartimental, puede no haberlo, y a nivel sistémico la sangre está claramente incoagulable, hay sangrado sistémico, puede darse hematuria, puede darse hematomas, puede darse hemoptisis, eh, gingivorragia e incluso sangrado en el sistema nervioso central. Puede haber alteraciones hemodinámicas como choque cardiovascular y puede haber daño renal agudo e incluso insuficiencia orgánica múltiple. O sea, son casos ya muy, muy complicados, ¿verdad? Debo hacer notar aquí que si bien las alteraciones de coagulación son muy frecuentes en envenenamientos por vipérido, por ejemplo, por cascabel, por terciopelo, barba amarilla o X u otras serpientes de este grupo, hay algunas especies de vipéridos, como la Botrytis lateralis y las del género Portidium, llamada patoca o tamagá en nuestro país, que no originan alteraciones de coagulación, de manera que las alteraciones de coagulación no se van a presentar en todos los tipos de envenenamiento. De ahí la importancia de que la valoración clínica sea una valoración integral que tome en cuenta la coagulación, pero que tome en cuenta las manifestaciones locales, otras alteraciones sistémicas, sangrado, alteraciones hemodinámicas, alteraciones renales, etc. De manera que este panorama nos permite dar un primer vistazo a la severidad del envenenamiento. Pero, por favor, pongan atención a esto. Se debe tener muy en cuenta que los envenenamientos ofídicos son eventos muy dinámicos, por lo que la severidad puede variar rápidamente. Es decir, un paciente que ingresa a un hospital 20 minutos después de la mordedura o 30 minutos puede tener un envenenamiento con manifestaciones leves que en las siguientes horas evolucione a un envenenamiento moderado o severo. De manera que hay que tener una vigilancia clínica y de laboratorio muy minuciosa de estos envenenamientos para detectar en qué momento el caso se va a complicar. En cuanto a la selección de las dosis de antiveneno, las recomendaciones del Instituto Clodomiro Picado, y esto se refiere a los antivenenos que produce y distribuye el Instituto Clodomiro Picado, porque hay variaciones en las potencias neutralizantes de antivenenos de diferentes fabricantes. Nosotros recomendamos que para casos leves se utilicen 5 frascos. Recuerden que el caso leve es un caso donde hay prácticamente nada más un edema local y dolor y no pasa de ahí. En esos casos, 5 frascos es una dosis suficiente. Y para casos moderados y severos, nosotros recomendamos 10 frascos. Idealmente, en el mundo ideal, la dosis de antiveneno debería ajustarse a la cantidad de veneno que inyecta una serpiente. Sin embargo, en nuestros hospitales y en general en el mundo, esto no se puede hacer. No tenemos métodos para cuantificar la cantidad de veneno circulante que hay en una persona mordida por serpiente. Eso se ha hecho para efectos de investigación clínica, pero no para efectos de rutina.
De manera que al no saber nosotros la cantidad de veneno que inyecta una serpiente, y es algo que es muy variable, los casos moderados y severos recomendamos tratarlos con 10 frascos para cubrir la eventualidad de una inyección grande de veneno en estos casos, ¿verdad? La cantidad de veneno que inyecta una serpiente es algo muy variable, depende, por supuesto, del tamaño de la serpiente, pero depende de otras cosas. Puede ser una serpiente grande que haya mordido a un animal recientemente y por lo tanto va a inyectar poco veneno. Puede ser una serpiente grande que inyecta, que hace una mordedura, pero es una mordedura seca. O puede ser una serpiente pequeñita que inyecta su veneno y que produce un cuadro severo. De manera que esto varía muchísimo y por eso es que son las manifestaciones clínicas las que dan la guía de si se trata de un envenenamiento leve, moderado o severo. Quiero hacer aquí un paréntesis en el caso de los envenenamientos por micruros, por serpientes corales, y es lo siguiente. En el caso de los vipéridos es muy claro, y hay que insistir en este concepto, que el antiveneno hay que administrarlo hasta tanto aparezcan, o en la medida en que aparezcan manifestaciones clínicas de envenenamiento. Si una persona es mordida por un vipérido y no tiene edema, no tiene dolor local, no tiene alteraciones de coagulación ni sangrado, el antiveneno no hay que administrarlo, se debe observar la evolución del paciente y el antiveneno se administra hasta el momento en que aparezcan manifestaciones clínicas o laboratoriales de envenenamiento. En el caso de las corales, ha habido una situación que se planteó en Estados Unidos, en Brasil y que nosotros hemos asumido en Costa Rica, y es lo siguiente. Cuando ya una persona presenta las manifestaciones de signos y síntomas de parálisis neuromuscular, que es una parálisis neuromuscular descendiente, que empieza con tosis palpebral, diplopia, oftalmoplegia, parálisis de los músculos orofaringios y luego parálisis de músculos respiratorios, ya cuando la persona presenta este signo de la tosis palpebral, quiere decir que las toxinas del veneno están ubicadas en las uniones neuromusculares y es muy difícil para los anticuerpos del antiveneno remover esas toxinas. De manera que la recomendación que se ha hecho es que si hay una evidencia objetiva, clara, de que la persona fue mordida por una serpiente coral, porque se le quedó pegada a la serpiente, que es una serpiente con anillos de colores, y sobre todo si se presentan parestesias, es decir, sensaciones anormales cercanas al sitio de la mordedura. Cuando eso se da, es una evidencia bastante clara de que hubo inyección de veneno. Y entonces se recomienda administrar el antiveneno anticoral antes de que aparezcan estas manifestaciones sistémicas de envenenamiento neurotóxico. De esa manera, los anticuerpos del antiveneno van a neutralizar las toxinas en la circulación y van a impedir que éstas lleguen a las uniones neuromusculares. De manera que en el caso de las mordeduras por coral, que de por sí son muy escasas y potencialmente muy severas, lo que se recomienda es que el antiveneno se administre cuando hay evidencia objetiva clara de que la mordedura fue por una coral, sobre todo cuando se detectan esas parestesias y la serpiente se quedó pegada en el sitio de la mordedura como hacen las corales. Entonces, tengan esto presente en el caso de los envenenamientos por corales. ¿Cómo se administra el antiveneno? Bueno, se administra todo por la vía intravenosa. Es un producto que debe ir por la vía intravenosa porque es la forma más eficiente de garantizar un 100% de biodisponibilidad y un acceso inmediato a la circulación. El antiveneno es una solución de proteínas, ¿verdad? Son anticuerpos de caballo que están en una concentración alrededor de 5 gramos por decilitro y por lo tanto no se recomienda la administración del antiveneno directamente, sino que se debe diluir en solución salina o suero glucosado. Nosotros recomendamos diluir, por ejemplo, si van a ser 10 frascos, que cada frasco tiene 10 mililitros, estaríamos hablando de 100 mililitros, diluirlo en 400 mililitros de solución salina para adultos o en 200 mililitros para niños. De manera que, muy importante, la dosis de antiveneno es la misma independientemente del tamaño de la víctima. 10 frascos o 5 frascos de acuerdo a la decisión que se tome en el diagnóstico. Lo que varía es el volumen de solución salina en que va diluido el suero. Por la razón de que un volumen muy grande en niños puede producir una sobrecarga de fluidos y esto puede generar edema de pulmón y otras complicaciones. Entonces, se varía el volumen de solución salina, 400 mililitros o 200 mililitros en el caso de niños, pero la dosis de suero siempre es la misma. Si es necesario poner 10 frascos, se ponen porque el veneno que se inyecta no depende del tamaño de la víctima y más bien en niños va a haber un volumen corporal de distribución menor. Se recomienda iniciar la administración del suero a goteo lento. Esto para observar la posible aparición de reacciones adversas.
Es decir, el suero antiofídico es una proteína de caballo que en un porcentaje de personas induce reacciones adversas de las cuales vamos a hablar en este momento. Por la eventualidad de que esas reacciones ocurran, se recomienda la administración a goteo lento. Hay dos tipos de reacciones adversas que ocurren cuando se administran antivenenos o productos derivados de caballo en este caso. Las más importantes son las reacciones inmediatas que se producen en el transcurso de las primeras 2 horas, generalmente en el transcurso de los primeros 30 minutos. Y estas reacciones se caracterizan por, en su gran mayoría, por lo menos con los antivenenos utilizados en América Central, por reacciones de tipo cutáneo, es decir, urticaria y prurito. En ciertas ocasiones, en un porcentaje mucho menor de casos, tenemos alteraciones sistémicas como broncoespasmo, angioedema, hipotensión o cólicos, pero la enorme mayoría de estas reacciones inmediatas son reacciones cutáneas, ¿verdad? Estas reacciones, y esto es importante tenerlo claro, no son mediadas por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, o sea, mediada por IgE. No son en su gran mayoría mediadas por IgE. Para tener una reacción mediada por IgE, la persona tiene que haber sido expuesta, tiene que haber estado sensibilizada a este producto. Y muchas veces la persona recibe el suero antiofídico, es el primer contacto que tiene con una proteína derivada de caballo. De manera que estas reacciones son reacciones inmediatas, no mediadas por IgE. Y generalmente se cree, se plantea que son mediadas por la activación del complemento, una activación de novo del complemento, producto del ingreso de las proteínas de caballo. De manera que las manifestaciones clínicas son semejantes a una reacción mediada por IgE, pero no es una reacción mediada por IgE. Por esa razón, vean este comentario de aquí arriba, las pruebas intradérmicas no son efectivas, no son buenas predictoras de si la persona va a desarrollar una reacción alérgica o no. Y de hecho, a nivel mundial, no se recomienda ya efectuar pruebas intradérmicas para predecir si la persona va a tener una reacción adversa o no, porque el valor predictivo de estas pruebas es muy pobre. Hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Y esto se debe, como les comentaba, a que las reacciones no son mediadas por IgE. De manera que en nuestros centros de salud no se hace la prueba intradérmica, sino que se inicia la infusión del antiveneno a goteo lento para observar posibles reacciones adversas. ¿Qué porcentaje de pacientes desarrolla reacciones adversas al antiveneno? Los estudios que hemos hecho en Costa Rica, en los censos en hospitales, nos indican que cerca de un 20% de las personas que reciben antiveneno, entre un 20 y un 25%, es decir, una de cada 4 o una de cada 5 personas desarrolla una reacción adversa inmediata, que en su gran mayoría de casos corresponde a una reacción cutánea, es decir, que cursa con urticaria y prurito. Ahora bien, hay un segundo tipo de reacción adversa que hay que tener en consideración y explicarle a los pacientes y a las pacientes que puede ocurrir, que es la reacción tardía llamada enfermedad del suero. Es una reacción que aparece al cabo de entre 5 y 14 días después de administrado el antiveneno y se caracteriza por artralgia, urticaria, fiebre, prurito. Esta reacción sí es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, es una reacción mediada por complejos inmunes. Y ocurre porque al administrarse el antiveneno equino, pues el sistema inmune de la persona lo reconoce como una sustancia extraña, desarrolla una respuesta inmune primaria y cuando los anticuerpos antiproteínas de caballo están en una cierta concentración en la circulación, lo cual toma una semana o un poco más, hay formación de complejos, inmunocomplejos, entre el anticuerpo humano contra la proteína de caballo y la proteína de caballo que está circulando. Esos complejos inmunes se depositan en la vasculatura o en las articulaciones, se activa el complemento, llegan células inflamatorias y eso da lugar a esta reacción tardía. Es importante mencionarles a las personas la eventualidad de esta reacción para que acudan al centro de salud en caso de que se produzca. No tenemos información muy clara, fidedigna, de cuál es la incidencia de la enfermedad del suero en Costa Rica, por lo menos. Me gustaría ver si hay informaciones de otros, de colegas de otros países. Entonces, hay dos tipos de reacción adversa. La más importante a la hora de manejar un envenenamiento es la reacción inmediata, que generalmente cursa en uno de cada 4 o una de cada 5 personas tratadas con urticaria y prurito. ¿Qué hacer en caso de una reacción adversa? Bueno, lo primero que hay que hacer es suspender la administración del antiveneno y cuando se trata de reacciones cutáneas, como son la mayoría de estas reacciones,
se tratan generalmente con una combinación de antihistamínicos y esteroides por la vía intravenosa. Clorfeniramina, difenidramina y un esteroide por la vía intravenosa, y eso generalmente controla la reacción rápidamente después de que se da el tratamiento. Cuando hay reacciones de tipo sistémico que involucren angioedema, hipotensión, broncoespasmo, etc., se considera el uso de la adrenalina 1 en 1000 por la vía subcutánea. Pero como les digo, en la mayoría de los casos, por lo menos la experiencia de Costa Rica, se ve bien con una combinación de antihistamínicos y esteroides por la vía intravenosa. Y luego, aquí muy importante este concepto, una vez que se controla la reacción, se debe continuar con la administración del antiveneno. Si hay un diagnóstico que indica que la persona debe recibir antiveneno, este antiveneno debe recibirse aunque haya una reacción adversa. La reacción adversa se controla y luego se continúa con la infusión del antiveneno. Lo ideal es que el antiveneno todo pase de 1 a 2 horas desde que se inicia su infusión. De manera que en algún momento, y sobre todo si no hay reacciones adversas, hay que aumentar el flujo de antiveneno de manera que todo pase en 1 o 2 horas máximo y teniendo una vigilancia meticulosa del paciente por si acaso se presentan nuevas reacciones. Ahora, una pregunta interesante que surge mucho en nuestros centros de salud es si se puede prevenir una reacción adversa temprana con un pretratamiento con antihistamínicos o esteroides, sobre todo con antihistamínicos. Y en muchos hospitales, de hecho, en el protocolo de manejo, se pretrata a los pacientes con un antihistamínico antes de administrar el antiveneno. Bueno, hay 2 o 3 estudios a nivel de literatura internacional, estudios bien controlados, aleatorizados, donde se ha evaluado esta posibilidad. Y la conclusión, hay un estudio en Brasil y otro en Sri Lanka muy sólidos. La conclusión es que el pretratamiento con antihistamínicos y esteroides no reduce la incidencia de reacciones adversas. Esos estudios son muy claros en ese sentido. De manera que no hay un sustento con base en la investigación clínica que apoye el uso o la profilaxis de reacciones adversas con antihistamínicos o esteroides. Lo que sí se ha demostrado, y esto se usa de rutina en algunos países como Australia, India y Sri Lanka, es que el pretratamiento con adrenalina 1 en 1000 por la vía intramuscular sí reduce la frecuencia de reacciones adversas. Pero lo que pasa es que en algunas latitudes, por ejemplo en la India o en Sri Lanka, la incidencia de reacciones adversas es muy alta, es cercana al 80%, y muchas de estas reacciones son severas. De manera que el pretratamiento con adrenalina está justificado. En el caso del escenario centroamericano, donde tenemos una incidencia de reacciones adversas más baja y que son reacciones generalmente cutáneas, no pareciera estar indicado el uso de adrenalina por las posibles consecuencias que esto pueda tener para el tratamiento o para la prevención de una reacción adversa. Entonces, en Centroamérica no se recomienda por la relativa baja incidencia de estas reacciones y por su carácter leve. Ya decíamos entonces que si no hay reacciones adversas, se aumenta el flujo de antiveneno y para que pase en un intervalo de entre 1 o 2 horas. Una pregunta fundamental en este tema, y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han tenido en sus manos esta decisión a la hora de tratar un mordido de serpiente, es si se debe administrar y cuándo una segunda dosis de antiveneno. Es decir, es probable que incluso una dosis de 10 frascos, en un caso severo, pueda llegar a ser insuficiente y haya que recurrir a una segunda dosis de antiveneno. Hay una serie de investigaciones clínicas muy consistentes efectuadas con los antivenenos del Instituto Clodomiro Picado y también con antivenenos de Brasil y de Colombia, efectuadas por el grupo de la Universidad de Antioquia en Medellín, estudios coordinados por el doctor Rafael Otero Patiño y por el grupo de colegas que ha trabajado con él y que ha abordado este tema, y la conclusión de sus estudios es la siguiente. La decisión de si se debe administrar una dosis adicional de antiveneno o no depende de 2 parámetros. Estamos hablando en el caso de envenenamientos por bipérido. Depende de 2 parámetros objetivos clínicos fundamentales. 1, el sangrado local y sistémico tiene que estar controlado a las 4 horas de haberse puesto el suero antiofídico. De manera que si una persona sigue sangrando a las 4 horas a nivel local o sistémico, eso indica que la dosis del antiveneno fue insuficiente y debe considerarse una segunda dosis. Y luego, las pruebas de coagulación, tiempo de protrombina, la prueba de coagulación de sangre total o el tiempo de tromboplastina parcial, deben estar parcial o totalmente controladas a las 12 horas. Es decir,
que con respecto a la prueba inicial de tiempo de coagulación, cuando el paciente ingresó a las 12 horas, si la dosis del suero fue suficiente, esas pruebas tienen que estar al menos parcialmente corregidas. Generalmente están totalmente corregidas a las 24 horas, pero a las 12 horas deben estar al menos parcialmente corregidas. Y por supuesto hay que hacer una valoración clínica integral del estado general del paciente. Entonces, si el paciente ha dejado de sangrar a las 4 horas y si a las 12 horas las pruebas de coagulación están al menos parcialmente corregidas en vías de corrección, esto indica que la dosis de antiveneno fue suficiente y si el estado general del paciente está mejorando. Si eso no es así, si la persona sigue sangrando a las 4 horas o si a las 12 horas las alteraciones de coagulación siguen siendo las mismas, eso indica que hay veneno circulando que no ha sido neutralizado y se debe administrar una dosis adicional de antiveneno que puede ser de 5 o 10 frascos de acuerdo a la condición específica de cada caso, ¿verdad? Entonces, un caso muy severo puede demandar un volumen de suero de 20 frascos y un caso leve puede manejarse con 5 frascos. Pero entonces, esto hay que tenerlo claro. Vean lo importante de esperar hasta las 12 horas para hacer las pruebas de coagulación. Si ustedes van a tomar una decisión de poner una segunda dosis de suero con base en una prueba de coagulación hecha 3 o 4 horas después de que se puso el antiveneno, aunque el veneno haya sido neutralizado, no se le ha dado tiempo al hígado de producir suficientes factores de coagulación que vayan a la circulación. De manera que aunque el veneno vaya a estar neutralizado, si ustedes hacen la prueba de coagulación a las 3 o a las 4 horas, las pruebas van a estar siempre alteradas, aunque ya no sea necesario poner más suero. Por eso es que se ha llegado a la conclusión de que esta evaluación hay que hacerla hasta las 12 horas cuando ya se tiene más claro de si la persona está corrigiendo la coagulación o no. Este concepto es muy importante. Y el otro concepto interesante con respecto a la dosificación del antiveneno es el fenómeno que se llama recurrencia de envenenamiento. Recurrencia de envenenamiento significa que una vez que se ha controlado el sangrado y la coagulopatía con la administración de antiveneno, horas después la persona recurren o los síntomas y signos de envenenamiento recurren, o sea, la persona vuelve a sangrar o vuelve a tener alterada la coagulación. Esto se debe probablemente a que hay depósitos de veneno en los tejidos a donde se inyectó que se liberan tardíamente a la circulación y eso hace que esta liberación tardía cause la recurrencia de manifestaciones de envenenamiento. También puede deberse a eliminación de anticuerpos cuya vida media indica que va disminuyendo con el tiempo. Entonces, cuando esto se produce, cuando hay recurrencia de envenenamiento, pues se debe administrar una dosis adicional de 5 o 10 frascos de antiveneno de acuerdo a cada caso. Una pregunta que a veces se nos hace y que es interesante es, ¿cuándo ya es muy tarde para tener que poner antiveneno? O sea, si una persona ha sido mordida por una terciopelo, por una barba amarilla, y ingresa al hospital 4 días después de haber sido mordida, ¿hay o no hay que poner antiveneno? Bueno, la respuesta nuevamente la da la valoración clínica y de laboratorio del caso. Tenemos en Costa Rica ejemplos de personas que tardaron 7 días en llegar a un centro de salud por diferentes circunstancias y cuando llegaron y se le hacen las pruebas de coagulación, estas están alteradas o la persona tiene manifestaciones de sangrado. En ese caso se amerita poner el antiveneno aunque hayan transcurrido ya varios días después del envenenamiento. Entonces la valoración clínica es muy importante para el diagnóstico y para el seguimiento de estos casos, junto por supuesto con las pruebas de laboratorio. En Costa Rica hemos elaborado este algoritmo que resume todo lo que les he planteado hasta ahora y que se distribuye en los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en los servicios de emergencias, de manera pues que es una posibilidad que tienen también los colegas de otros países de tener este tipo de apoyo con un algoritmo que simplifique la toma de decisiones terapéuticas relacionadas con el suero antiofídico. Nosotros con mucho gusto compartimos este algoritmo a las personas que les interese tenerlo. Y también otro elemento importante que estamos estimulando aquí en Costa Rica y que es importante en otros países es la farmacovigilancia, es decir, que haya una retroalimentación de parte de las clínicas y los clínicos hacia los laboratorios productores y hacia el Ministerio de Salud de reacciones adversas, en fin, observaciones en general sobre el uso de los antivenenos. Esta retroalimentación es muy importante para ir mejorando estos productos, para detectar posibles reacciones que no se han contemplado, etcétera. En la página web del Instituto Clodomiro Picado
tenemos una sección de farmacovigilancia y solicitamos a las personas que utilizan los antivenenos del Instituto Clodomiro Picado, pues que utilicen esta página para comunicarnos informaciones de carácter de farmacovigilancia que son muy importantes para nosotros como laboratorio productor y distribuidor de estos productos. Este es el formulario que está en la página web nuestra, donde se colocan las diferentes posibilidades en cuanto a reacciones que ha habido al uso de antiveneno. Esto es un concepto muy importante, como bien es sabido, el de farmacovigilancia, y hay que introducirlo cada vez más en el tema de antivenenos. Muy bien, hasta ahí entonces el núcleo central del tratamiento de mordedura de serpiente que tiene que ver con el uso de antivenenos o sueros antiofídicos. Pero además hay toda una serie de intervenciones complementarias que se utilizan en estos envenenamientos. Voy a referirme a algunas de ellas, no con toda la profundidad que se podría tratar, pero por lo menos para dejarlas planteadas. Un primer elemento es la profilaxis del tétano y el tratamiento de infección. En cuanto al tétano, está bien demostrado que estos venenos contienen una enorme cantidad de bacterias de muy diversos géneros y tipos, y cabe la posibilidad de que exista Clostridium tetani en el veneno, o incluso que con la interrupción de la integridad de la piel, producto de las lesiones del envenenamiento, se introduzca la bacteria de esporas de la bacteria Clostridium tetani. De manera que el uso de toxoide tetánico está recomendado en estos envenenamientos. Como es un toxoide que se administra por la vía intramuscular, hay que esperar a que se corrijan las pruebas de coagulación para administrar el toxoide tetánico para evitar un hematoma. Bueno, y en personas que no han tenido un esquema de vacunación con toxoide tetánico, que eso ya pues, se ve muy poco, se puede considerar el uso de antitoxina tetánica. Con respecto a los antibióticos, esto es un área muy amplia, no tengo tiempo para detenerme en esto. Hay una discusión, ¿verdad?, en la literatura médica sobre este tema. Hay algunas personas que sugieren que los antibióticos se deben usar solo cuando hay evidencia real de infección a través de cultivos de bacterias, de microorganismos. Sin embargo, hay otra opinión que siento que es la que más prevalece en la literatura internacional y es la siguiente. Estos venenos son fluidos sumamente contaminados, tienen millones de bacterias por mililitro, tienen cocos gram positivos, enterobacterias gram negativas, bacterias anaerobias, clostridios, etc. De manera que cuando una serpiente inyecta su veneno, no solo está inyectando ese cóctel de toxinas que caracteriza un veneno, sino también está inoculando una rica colección de microorganismos, de bacterias. Y en un tejido que está necrótico o isquémico, como es el tejido afectado por el veneno, esto favorece muchísimo la colonización bacteriana. Hay un estudio muy interesante efectuado por la doctora Patricia Saravia Oten de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudio en colaboración con nuestro grupo, a donde demostramos en un modelo de ratón que la cantidad de unidades formadoras de colonias de bacterias necesaria para que se implante una infección en un tejido dañado por el veneno es mucho menor que la cantidad que se necesita en un tejido sano. Es decir, un tejido necrosado, un tejido isquémico, con dificultad en la perfusión sanguínea, es un tejido muy proclive a infectarse con estos microorganismos que son inyectados por el veneno. Por lo tanto, la recomendación que se está haciendo es que si hay una lesión local importante, se inicie la administración de antibióticos incluso antes de que se tengan cultivos positivos de los fluidos que se puedan obtener de esas lesiones, porque es casi un hecho que cuando hay una lesión local importante va a haber una colonización bacteriana que va a generar un absceso o una infección. Entonces, esa es la recomendación que algunos grupos están haciendo y es la recomendación que se está siguiendo en Costa Rica. Si no hay una lesión local importante o si es una mordedura por coral que no induce patología local, pues ahí sí hay que esperar que haya evidencias clínicas y laboratoriales de infección para iniciar la antibiótico terapia. Pero si hay lesión tisular importante, se recomienda el inicio de la antibiótico terapia. En Costa Rica generalmente se utiliza una combinación de penicilina o clindamicina y un antibiótico de amplio espectro, que puede ser un aminoglucósido, como gentamicina o candamicina. Un grupo en Martinica, liderado por el doctor Davor Ressier, a partir de unas investigaciones que han hecho en este tema, han recomendado el uso de cefalosporinas de tercera generación como muy efectiva
en mordeduras por serpientes, en ese caso serpientes Botrops lanceolatus de Martinica. Pero vean que sí se necesita una cobertura de antibióticos amplia por el tipo de microorganismos que hay en estos venenos. Luego tenemos el tratamiento del dolor, ¿verdad? Que es algo que hay que considerar, ya que estos venenos, sobre todo los de viperios, producen un dolor excruciante, un dolor muy agudo, y ahí pues se recomienda el uso de analgésicos como paracetamol, pero generalmente se recurre al tramal y en casos de dolor muy, muy fuerte a la morfina, ¿verdad? Eso es claramente indicado. Con respecto a las alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? Las alteraciones hemodinámicas, aquí lo más importante es tener claro que lo primero que hay que hacer es neutralizar el veneno circulante. Es decir, no tiene mucho sentido plantear el uso de expansores del plasma y una terapia de fluidos si no se ha neutralizado el veneno inicialmente. Lo primero entonces es administrar una dosis suficiente de antiveneno. Ya el antiveneno va diluido en una solución salina, lo que per se constituye una terapia de fluidos que compensa en buena medida las alteraciones cardiovasculares, pero si no es así hay que considerar el uso de expansores del plasma y en casos a donde la hemoglobina o el hematocrito haya disminuido sustancialmente por causa del sangrado, pues considerar la necesidad de transfusión. Esto es bastante excepcional. Pero sí hay que tener un monitoreo de la función cardiovascular, teniendo siempre el cuidado de no generar una sobrecarga de fluidos en estos casos. Decíamos, y ustedes lo saben muy bien, que estos envenenamientos producen alteraciones renales, producen daño renal agudo por muchos mecanismos, es un efecto de origen multifactorial y esto hay que considerarlo en el manejo de estos pacientes. Es muy importante vigilar la diuresis, detectar cuando el paciente está oligúrico o anúrico, así como monitorear los niveles séricos de urea y creatinina sobre todo, de manera que se detecta cuando se está implantando una lesión renal importante. Muchas veces la terapia de fluidos, incluso la misma terapia con solución salina donde se administra el antiveneno, corrige las alteraciones renales y restablece el volumen de orina normal, pero en ocasiones se debe recurrir a diuréticos, ya sea un diurético osmótico como el manitol o la furosemida, y ya en casos más severos recurrir a la diálisis. Con respecto al tratamiento de las alteraciones locales, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante de los envenenamientos por viperios, sobre todo envenenamientos severos. Se recomienda la limpieza y la desinfección del sitio de la mordedura, la desvibración del tejido necrótico, una vez que se corrijan las alteraciones de coagulación, y el drenaje de los abscesos cuando estos se producen. Un tema en cuanto al manejo de las lesiones locales que a veces produce cierto debate, digamos, en el ámbito clínico, es el tema del síndrome compartimental, ¿verdad? Rápidamente para referirme a eso, estos venenos inducen un aumento de la permeabilidad vascular, además de sangrado, y en determinados compartimentos musculares, como el compartimiento tibial anterior, este incremento del volumen de fluido que se acumula en el espacio intersticial origina un aumento en la presión de ese compartimiento muscular. De manera que cuando esa presión supera los 30 milímetros de mercurio, puede llegar a 35, 40 milímetros de mercurio o más, en ese momento se desarrolla un síndrome compartimental a donde la presión del compartimiento ocluye, colapsa las arterias y por lo tanto limita la perfusión sanguínea distal, causando entonces una isquemia y una lesión tisular por isquemia. Entonces, cuando eso se produce, hay que recurrir a una descompresión quirúrgica, una fasciotomía, para liberar esa tensión y restablecer el flujo sanguíneo normal. Aquí lo que a veces se torna un poco complicado es cómo determinar objetivamente que se está implantando un síndrome compartimental, porque la medida más precisa para hacer eso sería medir la presión intracompartimental con un catéter, de manera que si se detecta que esa presión supera los 30 milímetros de mercurio, pues esto indica o esto da indicación a la necesidad de una descompresión quirúrgica, una fasciotomía. Sin embargo, en ausencia de ese recurso de la medición directa de la presión, pues se utiliza el ultrasonido, el Doppler o los pulsos distales u otras manifestaciones de lesión local que con experiencia clínica indican cuando se está estableciendo un síndrome compartimental. La experiencia en Costa Rica, por lo que hemos podido ver en nuestros hospitales, indica que la incidencia de síndrome compartimental y por lo tanto la frecuencia con la que se hace una fasciotomía
ha disminuido mucho, probablemente por la rápida administración del antiveneno, ¿verdad? La mejor prevención del desarrollo de un síndrome compartimental es administrar una dosis suficiente de antiveneno a un tiempo temprano, y eso neutraliza las toxinas e impide que se desarrolle esta alteración vascular que lleva al síndrome compartimental. De manera que hemos visto una reducción en la incidencia del síndrome compartimental y por lo tanto del porcentaje de casos que requiere fasciotomía, que es mucho menor de lo que en algún momento existió, ¿verdad? En algunos hospitales de Costa Rica se está trabajando con el uso del VAC para favorecer la absorción de fluido una vez hecha la fasciotomía y la recuperación de la lesión. Sin embargo, no hay experiencia sistematizada, publicada en ese sentido, pues que permita hacer una recomendación. Solamente se los menciono. Y ya finalmente, para ir concluyendo, ¿qué habría que hacer en caso de un paciente o una paciente mordida por una serpiente coral o incluso por una serpiente marina en las costas del Océano Pacífico y que llegue al hospital ya con manifestaciones de parálisis respiratoria, de dificultad respiratoria? En esos casos, si hay antiveneno, pues se debe colocar el antiveneno, pero probablemente no vaya a ser suficiente, por lo que les expliqué anteriormente de que ya las toxinas están fijadas en las uniones neuromusculares. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda, y hay experiencia de esto en muchos países de la región, es una intubación endotraqueal y suministrar ventilación mecánica durante horas o incluso días, de manera que la persona mantenga su función respiratoria y eventualmente las toxinas sean eliminadas del organismo y la persona pueda restablecer el funcionamiento respiratorio normal. Vean que esto se debe hacer incluso si se ha administrado antiveneno, porque si ya la persona presenta parálisis respiratoria, pues eso es una indicación para el uso de la ventilación mecánica. Un último detalle con respecto a este cuadro de neurotoxicidad por serpientes coral es que en Brasil algunos grupos de investigación han explorado la posibilidad del uso de neostigmina, ¿verdad? Este anticolinesterásico que contribuye a que se incremente la concentración de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. En principio, esta intervención tendría sentido en el caso de venenos cuya acción predominante sea a nivel postsináptico, por toxinas de acción postsináptica que bloquean el receptor de acetilcolina. Entonces, en esos casos, la neostigmina sí contribuiría a la elevación de la concentración de acetilcolina y a la competencia de esa acetilcolina contra las toxinas del veneno. Eso se ha demostrado a nivel experimental. Sin embargo, muchos de los venenos de corales centroamericanas, en cuenta el más abundante, Micrurus nigrosinthus, su acción a nivel de la sinapsis es de tipo presináptico, por fosfolipasas neurotóxicas predominantemente. Y en esos casos, el uso de la neostigmina no tiene ninguna valoración positiva. Nada de esto se ha explorado a nivel clínico, no se puede recomendar porque no hay ensayos clínicos que lo hayan validado, pero lo menciono como una posibilidad a futuro. Esto era lo que le quería presentarles. Me disculpo por las interrupciones, las fallas técnicas que se dieron al principio. Espero que esta conferencia haya sido de utilidad y de interés. Nos interesa mucho conocer experiencias de otros países y, bueno, de Costa Rica también, para, pues, entre todos aprender sobre este tema. En nombre del Instituto Clodomiro Picado les damos las gracias. Aquí están los teléfonos de nuestro instituto, la página electrónica, y les dejo mi dirección electrónica por si alguien tiene el interés de comunicarse conmigo para compartir experiencias o solicitar alguna literatura, etc. De manera que ahí dejo mi presentación y pasamos entonces ahora a las preguntas que nos va a coordinar o pasar mi compañera Yasmín. Muchísimas gracias. Claro, empezamos con la primera de Araceli. La cantidad de frascos depende de la potencia o la concentración y a la vez depende de la cantidad de veneno inyectado. ¿Cada país debe tener ese dato? Muy buena pregunta, ¿verdad? Depende de la cantidad de veneno inyectado en el sentido de que depende de la severidad del cuadro, ¿verdad? Como les decía, nosotros no podemos cuantificar la cantidad de veneno y no podemos saber solamente viendo la serpiente cuánto veneno ha inyectado. Entonces, lo que nos dice clínicamente la cantidad de veneno inyectado es el cuadro clínico. Si es un cuadro severo, indica que se inyectó mucho veneno. Si es un cuadro muy leve, indica que se inyectó poco veneno. Entonces, por eso nosotros recomendamos 5 frascos del suero del clodomiro picado para casos leves, 10 frascos para casos moderados y severos. Ahora bien,
En la región, tanto en Centroamérica como en otros países del continente, hay otros antivenenos que se distribuyen producidos por otros laboratorios, ¿verdad? Hay laboratorios productores en muchos países de nuestra región latinoamericana. Y las potencias neutralizantes de esos antivenenos varían. Por lo tanto, las recomendaciones terapéuticas deben basarse en la potencia de esos antivenenos. Un ejemplo muy interesante es Colombia. En Colombia hay un productor local, el Instituto Nacional de Salud, hay una empresa farmacéutica que también lo produce a nivel local, se importan antivenenos de varios países, de México, en ocasiones de Costa Rica, etcétera, y son antivenenos que tienen potencias diferentes. Por ejemplo, el antiveneno del Instituto Nacional de Salud de Bogotá tiene una potencia generalmente superior a otros antivenenos que se distribuyen ahí. Entonces, cuando uno ve las guías de tratamiento en Colombia, se ve que dependiendo del antiveneno que se va a usar, así es la dosificación que se recomienda. Eso claro que complica un poco el manejo porque pues establece diferencias de acuerdo al producto, pero es lo que hay que hacer dependiendo de los productos. En el caso de Costa Rica se distribuye únicamente el antiveneno del Instituto Clodomiro Picado y entonces la dosificación que se recomienda es esa. Pero es algo a tener muy en cuenta cuando se utilizan varios tipos de productos en un país, ¿verdad? Dependiendo de la potencia, así va a ser la dosificación del antiveneno. Ok, la siguiente pregunta sería de José Recinos. Si un accidente físico es en una comunidad muy alejada de un hospital, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, a unas 3 horas. Bueno, en general 3 horas todavía es un periodo de tiempo que permite el traslado de la persona al hospital y es probable que las complicaciones del envenenamiento todavía no estén muy adelantadas, ¿verdad? Se dice en general que ya cuando se demora más de 4 horas, la cosa se puede complicar si el envenenamiento es severo. Esa situación que usted coloca es una situación complicada, ¿verdad? Habría que analizarla caso por caso. Lo ideal es, y eso se está tratando de hacer en Costa Rica, que en los puestos de atención primaria, que aquí en Costa Rica llamamos EBAIS, equipos básicos de atención integral en salud, que esos locales tengan antiveneno y puedan ser administrados de manera que la persona llegue a ese local primero, se le pone el antiveneno y luego se traslada a un hospital o a una clínica. Yo no me atrevería a hacer recomendaciones generales porque eso tiene que ser analizado en el contexto de cada situación y de cada país. Lo que sí sería importante es que donde haya comunidades, a donde el centro de salud esté muy lejos de esa comunidad, el sistema local de salud y las comunidades organizadas deberían ver de qué manera, a través de puestos de atención primaria, etcétera, se puede llevar el suero a un punto más cercano a donde ocurren los envenenamientos. Esto es toda una tarea para los sistemas de salud pública de cómo gestionar la distribución y el uso de antivenenos en esas situaciones. Ok, la siguiente pregunta sería de Fabi. Buenos días. ¿Puede ocurrir el síndrome del suero antes de los 5 días por el aumento de dosis del suero de antiveneno? Bueno, lo que sí está claro es que la incidencia de la enfermedad del suero guarda una relación directa con la dosis de antiveneno que se aplicó. Eso se ha demostrado claramente. ¿Por qué? Porque es entre más dosis, más proteína externa está entrando y más estímulo va a tener el sistema inmune. Ahora bien, como lo que tenemos ahí es lo que se llama inmunología, una respuesta primaria, o sea, los linfocitos detectan esos antígenos y inician un proceso de activación, de expansión, etcétera, de maduración de las células de los linfocitos B a células plasmáticas y producción de anticuerpos. Esto, aunque la dosis haya sido muy grande, toma un mínimo número de días. Yo veo que es difícil que en menos de 5 días se produzca una enfermedad del suero, aunque podría darse. Es decir, el tiempo que toma desarrollar una enfermedad del suero es el tiempo que le toma al sistema inmune desarrollar una respuesta primaria, que es más o menos 5 días, 7 días o incluso un poco más. Ahora la pregunta de Belén. En el caso de Latinoamérica, ¿se recomienda el uso de adrenalina como pretratamiento? No, en América Latina no se está recomendando el uso de adrenalina porque en general la incidencia de reacciones adversas a los antivenenos que se producen en América Latina es baja y generalmente, como les digo, son reacciones de tipo cutáneo que se den fácilmente con antihistamínicos y esteroides. Entonces, en América Latina no se ha dado la recomendación del pretratamiento con adrenalina. Eso se hace en otras latitudes, pero aquí no pareciera ser lo recomendado por esa baja incidencia de reacciones adversas y sobre todo por el hecho de que son reacciones generalmente leves de tipo cutáneo. Ahora la pregunta de Javier Araya, me parece.
La corrección de tiempos de coagulación se ha documentado para Costa Rica. Bueno, no con el rigor que nosotros quisiéramos. Sabemos por la experiencia hospitalaria y la evidencia que tenemos cuando hacemos visitas a hospitales y discutimos estos temas, que esto que yo les he planteado de que haya una corrección parcial, al menos a las 12 horas, y una corrección más completa a las 24 horas, se da, que eso se da en nuestro país. Pero eso, esta información yo se la estoy dando a partir de datos más bien anecdóticos y de recopilación de información en hospitales. Estamos necesitando estudios más sistemáticos de esos para ver si lo que se observó en Colombia se observa en Costa Rica. Yo tengo la impresión que es así, pero no lo puedo asegurar porque hace falta ese tipo de estudios. Sé que el grupo de colegas de la Universidad de Panamá están haciendo investigaciones muy amplias, muy interesantes sobre este tema, dada la enorme alta casuística que hay en Panamá, que es el país que tiene más mordeduras de serpiente en la región, y estoy seguro que ahí van a salir informaciones muy interesantes de en cuánto tiempo se corrigen las pruebas de coagulación, etcétera. Pero en Costa Rica tenemos esa tarea pendiente de sistematizar eso mucho mejor. Ok, la siguiente pregunta sería de Araceli. ¿Un segundo accidente por un bipérido puede recibir el tratamiento igual? Sí, eso ocurre. De hecho, recuerdo que los colegas de Panamá me han comentado que en los estudios que ellos han hecho ha habido pacientes que han sido mordidos 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? En primer lugar, esa idea que hay de que si una persona fue mordida por una serpiente se vuelve inmune al veneno, eso no es cierto, porque aunque si bien es cierto que la persona produce anticuerpos contra el veneno, la concentración de esos anticuerpos en la circulación es mínima para la cantidad de veneno que inyecta una serpiente. De manera que sería un caso como que la persona haya sido mordida por primera vez. A donde sí hay una diferencia que hay que considerar es que esa persona, si ya recibió antiveneno, es probable que esté sensibilizada para las proteínas de caballo y pueda desarrollar una reacción adversa. Entonces, de acuerdo a la historia de la persona, si ya ha recibido suero antiofídico en el pasado, ahí sí podría ser recomendable considerar un pretratamiento con adrenalina para prevenir una eventual reacción adversa o incluso un choque anafiláctico en esta persona. Esa sería la consideración que yo pondría como diferente en una persona que haya sido mordida por una serpiente. Considerar la posibilidad de un pretratamiento con adrenalina por la eventualidad de que tenga una reacción adversa al suero en esta segunda ocasión. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles regiones geográficas en Costa Rica presentan mayor frecuencia de envenenamientos? Sí, eso está muy bien definido. Si ustedes mapean la incidencia de mordeduras de serpiente en Costa Rica y mapean la distribución de la serpiente terciopelo u otros asper, hay una superposición perfecta. Es decir, la incidencia de mordeduras de serpiente en Costa Rica se da en las regiones donde está distribuida la Botrops asper, y yo creo que eso vale para el resto de la región centroamericana, y excepto El Salvador, donde Botrops asper no está distribuida y es más bien la cascabel la que causa más accidentes. De manera que estamos hablando en Costa Rica del Pacífico Central, el Pacífico Sur, la región Caribe y la región norte del país, que es donde se dan más envenenamientos. La pregunta de María Fernanda Monte. ¿Se sigue utilizando la clasificación de Christopher y Rodney? Si me recordás cuál es esa clasificación, porque la verdad que ahora no la retengo. No sé si es aquella clasificación de 1, 2, 3 y 4. Parece que ya no está conectada María Fernanda. Ok, bueno, voy a tal vez a referirme. No estoy seguro de si ella está preguntando con eso. Hay una clasificación que se usa mucho en Estados Unidos o que se ha usado en Estados Unidos y en algunos otros lugares, a donde los grados de severidad se clasifican como 1, 2, 3 y 4. 1 el menos severo y 4 el más severo. Bueno, en realidad hay diferentes formas de clasificar. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que puede haber un gradiente de severidad que va desde casos leves, moderados o severos, o digamos, podríamos hablar no envenenamiento leve, moderado y severo, que podríamos hablar de 1, 2, 3 y 4. En ese sentido, pues habría una equivalencia entre una clasificación por grados y una clasificación llamándola leve, moderada y severo. Lo que es importante ahí es de establecer cuáles son los parámetros clínicos para decir que algo es leve, como dijimos, es un envenenamiento solo local, o es moderado, o ya es severo.
Ok, el siguiente comentario y pregunta de Abel Batista. Excelente contribución para la región. ¿Hay estadísticas de la aplicación de suero cuando no hay envenenamiento? Ejemplo, mordeduras secas o serpientes no venenosas. Sí, en Brasil han hecho estudios muy interesantes sobre eso, ¿verdad? Sobre el uso indebido o el uso, digamos, no recomendado de suero. Y ocurren varias cosas, ¿verdad? Algo que ocurre con cierta frecuencia es utilizar antiveneno cuando no hay manifestaciones de envenenamiento, ¿verdad? Está la situación de que llega una persona mordida por serpiente, incluso describe la serpiente que parece ser una serpiente venenosa, y hay una, digamos, precipitación en el uso, en la administración de suero cuando no era necesario. En esos casos se está exponiendo a la persona a una sensibilización y a una eventual reacción adversa. No tenemos en Costa Rica datos de qué tan frecuente ocurre eso. Tengo la impresión de que es poco frecuente, pero en Brasil sí lo han documentado como un problema. En Brasil además han documentado otra cosa interesante, que es el uso del suero que no corresponde. Es decir, en Brasil se utiliza un suero antigotrópico, un suero anticrotálico para cascabeles, un suero antielapídico para micrurus, y a veces se utiliza un suero en caso equivocado. Eso sería, por ejemplo, como que en Costa Rica utilizáramos el suero anticoral en una mordedura por vipérido, o a la inversa el suero polivalente en una mordedura por coral. Esos casos se dan, no está totalmente bien estudiado y bien documentado qué tanto, pero pueden darse y obviamente tienen consecuencias negativas de diverso tipo. La solución a esto es la continua capacitación del personal de salud, de manera que las personas estén en toda su capacidad para definir cuándo hay un envenenamiento y qué tipo de antiveneno hay que utilizar. Es un tema interesante de analizar y que está pendiente de investigar. Ok, la siguiente pregunta sería de Carmen Duque. En el caso de la recurrencia del envenenamiento, ¿tienen establecida la posible tasa de incidencia? ¿Qué lapso de observación del paciente sería prudente? Ese es un tema realmente interesante y me voy a permitir su pregunta para hacer una pequeña paréntesis aquí. Eso tiene que ver con la farmacocinética del antiveneno. El antiveneno que produce el Instituto Clodomiro Picado es un antiveneno de moléculas de inmunoglobulina completas, IgG completas. Son moléculas que pesan 150 kilodaltons. En otros países de la región se producen antivenenos llamados FAB2, que son fragmentos de anticuerpos que se producen al tratar el anticuerpo con pepsina. Pepsina es una enzima proteolítica que corta el fragmento FC del anticuerpo y nos deja las dos, digamos, regiones que se unen al antígeno, que es lo que se llama la región FAB2. Esos anticuerpos o estos fragmentos tienen una masa molecular de 100 kilodaltons. Ambos tipos de preparados, los IgG completas y los FAB2, eh, tienen una vida media bastante prolongada. Es decir, permanecen en circulación bastante tiempo. Y eso hace que el fenómeno de recurrencia ocurra relativamente poco. Porque si estas toxinas del veneno que se liberan tardíamente llegan a circulación, va a haber todavía anticuerpos o fragmentos de anticuerpos circulando que neutralizan esas toxinas. Por lo tanto, en Costa Rica, por lo menos, el fenómeno de recurrencia se observa poco. Donde sí se observa este fenómeno en gran escala es en los Estados Unidos de América, porque ahí utilizan un antiveneno que es FAB. FAB es otro fragmento de la inmunoglobulina, pero es un fragmento muy chiquitito, que pesa 50 kilodaltons. Y el fragmento de FAB es eliminado vía renal. Es decir, la vida media de un fragmento FAB, vea que estoy hablando de FAB, no de FAB2, que son los antivenenos que más hay en América Latina. El antiveneno FAB, por ser tan pequeñito, se elimina por vía renal rápidamente, de manera que su vida media es muy corta. Entonces, cuando empezaron a hacer los ensayos clínicos con este antiveneno en Estados Unidos, observaron que había una recurrencia de coagulopatía y de sangrado muy alta. Y entonces implementaron un protocolo de tratamiento en el cual administran dosis repetidas de antiveneno, ya de rutina, cada 6 horas, de manera que la persona logre mantener en circulación siempre una concentración de fragmentos de antiveneno a lo largo del tratamiento. Pero vean que en realidad es una intervención que demanda de más cantidad de antiveneno, y pues eso, la conclusión que se ha sacado a nivel internacional es que los antivenenos FAB, no FAB2, FAB, no son los más convenientes por esa farmacocinética, esa característica farmacocinética de tener una vida media muy corta. Entonces, en todo el mundo lo que se está produciendo en este momento, sobre todo son antivenenos FAB2
y antivenenos con moléculas de IgG completa, que son los que hay en la región centroamericana. Ok. La siguiente pregunta sería de Alid. ¿Existen diferencias entre antivenenos formados por IgG y por FAB2, justamente lo que estaba explicando el doctor, en cuanto al porcentaje de pacientes que desarrollan reacciones adversas? Esa pregunta también es muy interesante. Desde que se introdujo la producción de antivenenos FAB2 con el uso de pepsina allá por el año 1939, se asumió que al cortarse el fragmento FC de las inmunoglobulinas de caballo, eso iba a llevar a una reducción de la incidencia de reacciones adversas, porque se asumía que las reacciones adversas eran producidas por ese fragmento, ese segmento FC de las inmunoglobulinas. Eso quedó establecido como un dogma en el ámbito de los antivenenos y de este tipo de productos. Sin embargo, una serie de investigaciones en las últimas décadas, tanto a nivel experimental como clínico, y en ese de los estudios del grupo del doctor Rafael Otero y el grupo de la Universidad de Antioquia han sido pioneros totalmente, demuestran claramente, y también en un estudio que se efectuó en Nigeria, en África, demuestran claramente que no hay una diferencia significativa en la incidencia de reacciones adversas tempranas entre antivenenos IgG y antivenenos FAB2. Lo que indica que la razón de las reacciones adversas tempranas no es la presencia o no del fragmento FC, sino la calidad físico-química del producto. De manera que si es un producto purificado, básicamente constituido por inmunoglobulinas, sin contaminación por albúmina, sin agregados macromoleculares de inmunoglobulinas, ese producto va a dar una incidencia de reacción adversa similar, aunque sea IgG, similar a un producto también con buenas características físico-químicas que sea FAB2. Por el contrario, por ejemplo, entonces, un antiveneno IgG completa, por ejemplo, producido con la tecnología del ácido caprílico, que es la tecnología que usamos en el Instituto Clodomiro Picado, da un producto físico-químicamente muy, muy refinado y eso hace que la incidencia de reacciones adversas sea prácticamente igual que los antivenenos FAB2, que son bastante refinados. Ahora, en el pasado, cuando fabricábamos nosotros antivenenos IgG completa con precipitación con sulfato de amonio, que es otro método que genera un producto con mayor cantidad de impurezas, la incidencia de reacciones adversas era mayor, era cercana al 50%. Entonces, eso indica que no es tanto, la reacción adversa no está medida tanto por si el producto es IgG completa o FAB2, sino por la calidad físico-química del producto. Y por esa razón la Organización Mundial de la Salud está aceptando actualmente tanto antivenenos FAB2 como antivenenos IgG que tengan esa buena calidad. Lo que no sabemos todavía, y es algo que hay que investigar, es si hay alguna diferencia en la incidencia de enfermedad del suero, porque eso se ha estudiado muy poco, no está bien documentado, de manera que esa posibilidad queda abierta y no se ha documentado por el momento. Pero las reacciones, la seguridad en términos de reacciones inmediatas, adversas tempranas, es la misma en un antiveneno IgG y FAB2 que tenga una buena calidad físico-química. Ok, la siguiente pregunta sería de Mariana Chávez. ¿Cuál es la ventaja de utilizar caballos para la fabricación del antiveneno y no otros animales como bovinos? Los caballos tienen varias ventajas. Bueno, en primer lugar, en nuestros países son muy abundantes, muy comunes. Son animales de relativamente fácil manejo, pero la ventaja principal es que son animales que dan una respuesta inmune muy adecuada contra el veneno y a los cuales se les puede extraer una gran cantidad, un gran volumen de sangre. El volumen de sangre que se les extrae, por supuesto, respeta la condición fisiológica del caballo. Se saca un volumen que no compromete su función cardiovascular, pero es un volumen grande, de manera que se puede obtener mucha sangre, mucho plasma, por lo tanto, da una respuesta muy, muy adecuada. En bovinos, curiosamente, se ha estudiado poco, pero algunas de las investigaciones que se han hecho en el instituto indican que en el Instituto Clodomiro Picado, indican que el volumen de sangre que se puede extraer es menor y también indican que la respuesta inmune, por alguna razón, es de un título de anticuerpos menor que en los caballos. Ahora, por ejemplo, hay diferencias. El antiveneno que se utiliza en Estados Unidos es un antiveneno hecho en ovejas. Claro, ustedes necesitan mucho más ovejas para tener el mismo volumen de sangre que caballos. En La Paz, Bolivia, nuestro colega Gil Patrick Fernández del Instituto INLASA
precisamente por la altura donde está La Paz, los caballos no se adaptan bien a esa altitud y ellos hacen antivenenos en burros e incluso en algún momento estuvieron haciendo en llamas. De manera que ahí hay otra opción. Y algunas personas han considerado que en el norte de África se podría considerar el uso de camélidos, que además, dicho sea de paso, tienen un tipo de inmunoglobulina muy particular que podría ser una ventaja. Pero esas son las razones, ¿verdad? Sobre todo en el caso de caballos, la facilidad para tener los animales, su adecuado manejo, el volumen de sangre que se puede obtener y el hecho de que da una respuesta inmune muy, muy elevada. Ok, la siguiente pregunta sería de Araceli. ¿Se puede tener reacciones adversas por el conservante fenol por la cantidad de frascos usados? No tenemos ninguna evidencia de que eso sea así. En una oportunidad hicimos un estudio experimental en ratas, administrando fenol en ciertas cantidades y observamos, y eso se ha descrito en la literatura, que inducía una, una hipotensión en esos animales cuando se inyectaba como bolo, es decir, cuando se inyectaba inyectando un alto volumen de suero antiofídico directamente en la vena. Cuando la administración del suero era diluida en salina, como se hace en la clínica, no observamos ese fenómeno de hipotensión. De manera que no hay hasta el momento ninguna evidencia de que el fenol contribuya causando reacciones adversas al antiveneno. La pregunta de Daniel Herman, ¿los antivenenos antimicruros sirven para todos los países que poseen micruros, independientemente del país productor? No, ahí hay una situación interesante y complicada. Nosotros lo que hemos visto es que los antivenenos de vipéridos, llamados antivenenos polivalentes, o en Sudamérica los llaman antibotrópicos, etcétera, pero sobre todo los polivalentes, los que contemplan el componente botrópico, laquésico y crotálico, como el antiveneno, por ejemplo, que se produce en el Instituto Clodomiro Picado, dan una reactividad cruzada muy amplia. Es decir, prácticamente, por lo menos en Centroamérica, todos los venenos de serpientes de la familia Viperidae son cubiertos por un antiveneno de este tipo. E incluso en Sudamérica, también con la excepción de las serpientes cascabel, Crotalus durissus, que tienen un veneno de carácter neurotóxico y que estos venenos polivalentes centroamericanos no cubren. De manera que, afortunadamente, hay mucha cobertura cruzada con antivenenos de la región latinoamericana. Esto, por supuesto, hay que demostrarlo para cada tipo de antiveneno, porque cada antiveneno es diferente y esto hay que estudiarlo a nivel preclínico, en pruebas de laboratorio, para demostrar esta cobertura. Pero la información que tenemos es que hay bastante cobertura cuando hablamos de la familia Viperidae. En el caso de la familia de Lapide de las corales, ahí el asunto cambia. Son venenos muy distintos desde el punto de vista inmunológico. Entonces, por ejemplo, el antiveneno que se produce en Costa Rica, que se produce contra el veneno de Micrurus nigrosintus, que es la coral más abundante en la región, nosotros hemos visto que funciona contra Micrurus nigrosintus, contra Micrurus mosquitensis, contra Micrurus dumerili, que es de Colombia y de Panamá, funciona contra Micrurus browni en el norte de Centroamérica. Recientemente vimos que funciona bien contra Micrurus diastema, funciona contra Micrurus ruatanus, pero, por ejemplo, no funciona bien contra Micrurus multifasciatus o Micrurus mipartitus. Y no funciona definitivamente el antiveneno centroamericano contra muchas micrurus de Sudamérica. Por eso cuando el Instituto Clodomiro Picado solicitan antivenenos anticoral de Sudamérica, siempre la respuesta es que no se envían porque la evidencia indica que no hay protección contra venenos sudamericanos como venenos de Micrurus frontalis, Micrurus spixi, Micrurus surinamensis, Micrurus lemniscatus. Los venenos más importantes de corales en Sudamérica no son cubiertos por este veneno de coral centroamericano y viceversa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un tema interesante, es un gran reto que nosotros hemos estado tratando de enfrentar y ahí lo importante sería poder hacer una especie de trabajo colaborativo, cooperativo en la región centroamericana para tener un cóctel de venenos de micrurus de diferentes regiones, de manera que se logre producir un suero panamericano. Ya eso se hizo en el instituto en los años 70, cuando el doctor Roger Bolaños y el doctor Luis Cerdas hicieron un estudio donde determinaron que si uno combina, por ejemplo, antivenenos de Micrurus mipartitus, Micrurus nigrosintus, Micrurus frontalis y otro veneno por ahí que no recuerdo cuál era, se lograba producir un antiveneno panamericano. Pero eso está pendiente, ¿verdad? Y eso es algo importante a tener en cuenta a la hora de que los países adquieran antivenenos anticoral. La siguiente pregunta sería de Sol.
No, perdón, de David Núñez. ¿Una persona alérgica a a la penicilina y derivados podría usar ambos antivenenos sin ningún problema? Totalmente, porque son moléculas completamente diferentes, ¿verdad? La penicilina y sus derivados tienen una estructura molecular química muy diferente de los antivenenos que son proteínas y monoglobulinas de caballo, de manera que no habría ninguna relación entre tener hipersensibilidad hacia la penicilina y hacia los antivenenos. La siguiente pregunta sería de Sol. ¿En Latinoamérica se pueden seguir los mismos parámetros mostrados al momento de decidir si dar una segunda dosis? Perdona, la pregunta es en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. No, yo planteé al principio que lo que iba yo a exponer aquí se restringía fundamentalmente a Centroamérica, ¿verdad? Yo no me atrevería a hacer generalizaciones para Sudamérica. Hay guías de tratamiento en Brasil, en Colombia, en prácticamente todos los países, Ecuador, etcétera, Argentina, y yo me remitiría a esas guías a la hora de determinar cuánto se necesita dar una segunda dosis y con qué criterios. Hay similitudes en lo que yo he expuesto, pero yo me centraría en estas recomendaciones al caso de Centroamérica. Seguimos con la pregunta de Claudia Meneses. ¿Cómo es el manejo del antiveneno en el campo? Disculpa, no te oí muy bien, Yasmín. Perdón, ahí me escucho mejor. Repetime la pregunta, por favor. Ok, sería, ¿cómo es el manejo del antiveneno en situaciones de campo? ¿Cuidados? Fíjate que te estoy oyendo muy entrecortado. Tal vez, repetímelo otra vez y si no me la pones en el chat. Ahí me escucha mejor. Ahí sí, perfecto. Ok, dice Sol, en Latinoamérica, no, perdón, Claudia, ¿cómo es el manejo del antiveneno en situaciones de campo? ¿Requiere refrigeración y otros cuidados? Bueno, hay dos tipos de presentación de antivenenos. El antiveneno líquido, que es muy ampliamente difundido en la región, y el antiveneno liofilizado, o antiveneno en polvo, ¿verdad? El antiveneno líquido, por definición, tiene que estar conservado siempre entre 3 y 8 grados centígrados, o sea, en temperatura de refrigeración. El antiveneno liofilizado puede ser mantenido a temperatura ambiente. De ahí la conveniencia en algunos países de tener antiveneno liofilizado. Para tener antiveneno líquido en los sistemas de salud se requiere lo que se conoce como cadena de frío, es decir, que a lo largo de todo el tiempo que ese antiveneno esté almacenado, antes de ser utilizado, debe ser mantenido entre 3 y 8 grados centígrados. Desde que sale del laboratorio productor, cuando se transporta, cuando se almacena en las bodegas de los ministerios o de las cajas de seguro social, cuando se transporta a hospitales y en las farmacias de hospitales. De manera que eso sí demanda esa base tecnológica de la cadena de frío cuando es antiveneno líquido. Por lo tanto, el antiveneno en el campo, andar transportando antiveneno líquido en el campo habría que llevarlo en refrigeración y es complicado. En esas circunstancias es donde es más útil el antiveneno liofilizado. Ok, la siguiente pregunta sería de Reinaldo Pérez. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a eficacia entre sueros monovalentes versus polivalentes? Sí, ¿verdad? Tal vez para explicar el concepto, un suero monovalente es un suero que se hace contra el veneno de una especie. Entonces, por ejemplo, si ustedes en Sudamérica tienen un antiveneno contra crótalos durizos terríficos, eso es un antiveneno monovalente o monoespecífico. Un antiveneno polivalente, como es el caso del antiveneno de Costa Rica o el antiveneno antibotrópico brasileño o los antivenenos que se producen en México, son antivenenos en los cuales se usan venenos de varias especies para inmunizar a un caballo, a un grupo de caballos. La ventaja del antiveneno polivalente es que no requiere la identificación específica de la serpiente que causó la mordedura. Entonces, por eso les decía que cualquier mordedura por un vipérido en América Central que tenga esas manifestaciones clínicas de lesión local, alteraciones de coagulación, sangrado, etc., es tratado con el antiveneno polivalente y no hay que preocuparse de determinar cuál serpiente fue la que causó el accidente. En los antivenenos monovalentes es más importante estudiar, saber cuál serpiente fue lo que causó y eso no es siempre factible. Por eso es que en general se prefieren los antivenenos polivalentes. Por ejemplo, en Brasil
hace un antiveneno polivalente para envenenamientos por botrops que incluye Botrop yararaca, Botrop yararacuzu, Botrop neuide, Botrop muyeni y Botrops alternatus. Son 5 especies de botrops. En el caso de Centroamérica, nosotros incluimos Botrops asper, Crotalus y la Cassis stenophis. Entonces, esos venenos polivalentes tienen una mayor cobertura y por lo tanto no es tan crítico identificar cuál fue la serpiente que causó el accidente. De ahí su conveniencia y por eso es que en la mayoría de los casos esos son los venenos que se utilizan. Ok, pedimos a las personas que tengan los micrófonos encendidos que por favor los apaguen para que no hayan interrupciones. La siguiente pregunta sería de Tirsa de León. Según la experiencia, ¿cuál es el tiempo óptimo para la administración del antiveneno? ¿Depende de la especie que produjo la mordedura? En realidad es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? El tiempo óptimo es cuanto antes. Y hay estudios, hay un grupo muy bueno en Manaus, en Brasil, que hace investigaciones muy amplias de envenenamiento ofídico, sobre todo por Botrop atros, y ha mostrado de una manera muy clara que entre mayor es el tiempo de que se inicie el tratamiento, peor es el pronóstico de esos casos. Ahora, eso va a variar mucho dependiendo de la severidad del caso. Si es un envenenamiento leve, el hecho de que se atrase varias horas el tratamiento no tiene mayor efecto. Pero si es un envenenamiento que va a ser severo, si el antiveneno se atrasa varias horas o muchas horas, pues ahí va a haber necesariamente complicaciones porque en el momento en que se aplique el antiveneno, ya el veneno va a haber causado suficientes alteraciones en el tejido como para comprometer la fisiología de esa persona. Entonces, no hay una hora, digamos, determinada para decir a partir de aquí el asunto se complica o no. Lo que se puede decir es que entre antes se reciba el producto del antiveneno, mejor va a ser el pronóstico de ese caso. De ahí la importancia de que los sistemas de salud pública en nuestros países garanticen la distribución del antiveneno ampliamente en los servicios de salud, ¿verdad? Especialmente en los puestos de salud rurales y en puestos de atención primaria. Esto es todo un tema, ¿verdad? Que cada país debe resolverlo a su manera, pero debe trabajarse mucho en la gestión de la localización del antiveneno en lugares donde hay alta incidencia de la mordedura y la presencia de personal calificado bien entrenado en este tema para administrar el antiveneno. La respuesta sería que entre antes se administre el antiveneno, mejor va a ser el pronóstico. La siguiente pregunta sería de Familia González, más bien es un saludo desde Panamá, excelente presentación. Luego la otra pregunta sería, perdón, ¿existe alguna literatura de manejo de accidente con colúbridos que pueda recomendar? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Los colúbridos son un grupo muy amplio de serpientes, no, entre comillas, no venenosas. En realidad, sí son venenosas. Muchas de ellas tienen una glándula de veneno y tienen un colmillo en una posición posterior en la maxila. Esa localización anatómica del colmillo es lo que hace muy difícil que estas serpientes inyecten su secreción tóxica en personas. Sin embargo, hay casos de serpientes colúbridas que sí originan algunas mordeduras. Hay estudios muy interesantes en Brasil, por ejemplo, donde hay una especie hay un género que es Philodrias, una serpiente verde, Philodrias solfersi, Philodrias patagonensis y otras especies, donde se han descrito envenenamientos. Ahora, casi siempre son envenenamientos que cursan con edema local, a veces equimosis, sangrado a nivel local, pero difícilmente con alteraciones sistémicas de coagulopáticas o hemorragias. Entonces, en esos casos el manejo sería un manejo sintomático local. No se justifica la administración de antivenenos porque además no dan reacción cruzada contra esos venenos, de manera que no hay que utilizar antivenenos en mordeduras por colúbrido. Lo que habría que considerar es el manejo de la inflamación local y el manejo eventualmente de infecciones que se puedan implantar producto del envenenamiento. Pero no tenemos datos de envenenamientos realmente severos por colúbridos, aunque sí hay colúbridos que tienen, como les digo, o producen una secreción tóxica con toxinas que pueden causar esos efectos locales. La pregunta de José Recinos, la recomendación es que los servicios de atención primaria administren el antiveneno por vía IVO y no IM. Bueno, eso depende de cada situación. En los protocolos autorizados por la Caja Costarricense del Seguro Social,
establecen específicamente en qué condiciones en un puesto de atención primaria se puede administrar un antiveneno por la vía intravenosa, cuando hay personal calificado, cuando hay recursos farmacológicos para tratar una reacción adversa, etcétera, y en qué condiciones se debe administrar por la vía intramuscular, ¿verdad? Esto es un tema que debe ser tratado con mucho cuidado y atención en cada país, por cada institución de salud pública, y debe haber un diseño ajustado a la realidad de cada país y de cada situación, ¿verdad? Yo no me atrevería aquí a hacer una recomendación general, puedo comentarles lo que hay en Costa Rica. Lo que sí es cierto en nuestro país es que en los EVAIS, en estos nivel de atención primaria, en lugares de alta incidencia de mordedura de serpientes se está utilizando el antiveneno por la ruta intravenosa, con las condiciones que se requieren para eso, y eso realmente ha contribuido a que en muchos casos la persona recibe el antiveneno rápidamente y luego sea trasladada al centro de salud. Pero, repito, yo no me atrevería a dar recomendaciones generales. Sí me parece interesante que esa experiencia se esté dando en Costa Rica y sería interesante explorarla también, esa posibilidad en otros países, pero eso tiene que partir de un análisis muy concreto de las condiciones de esos puestos de atención primaria, etcétera, de cada país y de cada localidad. Es un tema que yo creo que merece ser atendido en los diferentes países de nuestra región. Nuevamente le agradecemos a las personas que tengan el micrófono encendido que nos ayuden apagándolo. La siguiente pregunta sería de Alid. Él pregunta que si no es más conveniente para los países en vías de desarrollo invertir en la liofilización de los antivenenos en lugar de mantener la cadena de frío. Sí, esa es una discusión que se las trae, ¿verdad? De hecho, en muchos países de la región, en cuenta Brasil, el país, digamos, pionero en este tema y el país más grande, esa discusión se da continuamente. Ahí hay un análisis donde hay que balancear varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, el suero líquido es más barato de producir y es más fácil de utilizar. El suero liofilizado es más caro de producir, pero a la vez tiene una vida media más extensa. El suero líquido tiene una vida media, una vida útil de 3 años, el suero liofilizado de 5. De todas maneras, no es tan complicado usar el suero liofilizado, simplemente es cuestión de tomar el solvente con una jeringa y disolver el producto liofilizado. Entonces hay un elemento ahí de costo. Por otro lado, está ese otro componente que usted toca de la cadena de frío, ¿verdad? No siempre la cadena de frío está bien establecida en los países y tener una cadena de frío funcionando muy bien requiere también una gran inversión. Entonces, a mí me parece que al igual que en los casos que he respondido anteriormente, esto debe responder a un análisis concreto de cada situación concreta. Yo no me atrevería a hacer una recomendación general. Hay situaciones, contextos geográficos y de salud pública a donde es muy conveniente tener suero liofilizado. En zonas retiradas a donde, por ejemplo, la corriente eléctrica se interrumpe con frecuencia, etcétera. Hay otros países o regiones, por ejemplo, el caso de Costa Rica o Panamá, donde la cadena de frío está muy bien establecida y el suero que se utiliza es el suero líquido. Entonces, yo creo que eso debe responder a un análisis costo-beneficio y también un análisis de las circunstancias particulares de cada región y de cada situación. Probablemente lo más conveniente es que en un país se tengan los dos tipos de suero, dependiendo de las condiciones, y que en algunos casos a donde haya garantía de la cadena de frío se utiliza el suero líquido y en otros casos el suero liofilizado donde haya lugares muy remotos que no mantengan cadena de frío, pero eso tiene que ser definido para cada situación concreta. Hay pros y contras para los dos tipos de antiveneno. Ok, la siguiente pregunta es de Armando Prados. ¿Tienen constancia epidemiológica en Costa Rica de las mordeduras que llegan a los hospitales y que son mordeduras secas o producidas por serpientes consideradas no venenosas, pero que producen edemas locales sin consecuencias graves? Nos hace falta tener información más rigurosa y sustantiva en ese sentido. Yo diría, por datos que hemos tenido de diferentes hospitales, que aproximadamente un 10% de personas que llegan a los centros de salud no desarrollan un cuadro de envenenamiento. Ahora, ¿cuántos de esos son por colúbridos o serpientes no venenosas y cuántos de esos son por mordeduras secas? Eso no lo sabemos. En otros lugares se ha descrito, en otros países,
una incidencia de mordeduras secas de cercana al 20%, por ejemplo. Yo diría que en Costa Rica puede andar entre un 10 y un 15% casos de personas que llegan a los centros de salud y no desarrollan un cuadro de envenenamiento. Esa sería, digamos, la respuesta que tendría, pero como ven ustedes, hace falta muchísima más información y que sea información más consistente en este sentido. La siguiente pregunta sería de Tirsa de León. En caso de no disponer de vía endovenosa para administración del antiveneno, ¿podría realizarse intravenosa? ¿Sería igual de efectivo? Perdón, en caso de no disponerse de... Repetime la Ok, pregunta. claro. Sería, en caso de no disponer de vía endovenosa para administración del antiveneno, ¿podría realizarse intraósea? ¿Sería igual de efectivo? No, en realidad yo no he visto en ninguna recomendación de guías de tratamiento la vía intraósea para administrar antiveneno, de manera que no me atrevería a hacer esa recomendación. No conozco de experiencias en ese sentido, no podría dar una opinión más fundamentada. Lo que le puedo decir es que no conozco en la literatura de experiencias en ese sentido. Ok, la siguiente pregunta es de JK. ¿Cuál es la razón para que no se haya recomendado a modo de primeros auxilios el uso de vendajes elásticos compresores en caso de accidentes con micrurus e incluso con algunas especies de cascabel dotadas con neurotoxicidad? Muchas gracias por esa pregunta porque es importante y trae a colación un tema que no mencioné. Vean, voy a plantear esta situación. En los años 70, un investigador muy importante de Australia llamado Struan Sutherland desarrolló un sistema que es quizá el único sistema de primeros auxilios que ha tenido validación clínica, que es lo que se llama el sistema de presión y movilización. Consiste en aplicar un vendaje en la extremidad mordida, un vendaje que abarque toda la extremidad, que haga una presión relativamente baja sobre los tejidos, de manera que se impida el flujo linfático, o sea, se impide la absorción del veneno por la vía linfática, pero no comprometa la circulación arterial. Y esta intervención hace que la absorción de las toxinas sea más lenta y le dé más tiempo para el tratamiento con antiveneno. Esto ha funcionado muy bien en Australia. Y ha funcionado en Australia porque en Australia los envenenamientos son envenenamientos por serpientes de la familia Elapidae, son envenenamientos neurotóxicos, o sea, no comprometen los tejidos locales, no hay edema, no hay necrosis, no hay lesión tisular local. Entonces, en ese sentido, este vendaje, esta presión y movilización, lo que hace es que disminuye el flujo linfático y disminuye la absorción de las toxinas por esa vía. Y el resultado ha sido positivo. Claro, ha habido críticas en el sentido de que la gente lo aplica mal, etcétera, pero digamos que si se aplica bien, tiene un resultado positivo. Entonces, lo que usted plantea tiene toda la razón. Esta intervención podría ser efectiva en caso de venenos neurotóxicos que no causen lesión tisular, como venenos de corales o venenos de la cascabel sudamericana, Crotalus durissus. La razón por la cual nosotros en el Instituto Clodomiro Picado no hemos estado preconizando esta intervención es porque tememos que se generalice y se tome como que se puede utilizar en cualquier tipo de envenenamiento. Y esta aplicación de vendaje y de presión e inmovilización en caso de un envenenamiento por bipérido, donde hay un edema que va creciendo, puede ser muy peligrosa, porque puede ser más bien, puede comprometer la irrigación vascular. De hecho, una asociación de médicos de Estados Unidos, de Norteamérica, analizó este asunto y la recomendación que hizo fue que no se utilizaran envenenamientos por vipéridos por las razones obvias que estoy diciendo. Entonces, anunciar esta recomendación para envenenamientos por corales puede tener el problema, y eso lo hemos considerado nosotros, que no se entienda bien esa diferencia y se tome como una recomendación general y se empiece a aplicar en envenenamientos por vipérido, lo cual sería muy problemático por esta razón que les estoy diciendo. Si uno toma en cuenta que los envenenamientos por corales son el 1% de los casos totales, introducir esta medida puede causar, en mi opinión, confusión en el medio y puede a veces causar tal vez más complicaciones que beneficios. Entonces, en resumen, para micrurus y para cascabeles de Sudamérica, probablemente esta intervención
sea válida. No se ha validado aún clínicamente, pero tiene toda la lógica con base en lo que se ha visto en Australia. Pero por la confusión que esta recomendación pudiera causar en el manejo de la gran mayoría de accidentes que son por viperios, nosotros hemos preferido no mencionar este tema, salvo en actividades más de tipo académico. Esa sería mi respuesta. Ok, la siguiente pregunta sería de R. Betancourt. He escuchado que en zonas rurales a la gente, después del tratamiento hospitalario, luego de algunos días por molestias locales en el sitio de las mordeduras, acuden a curanderos para sacar la esquirla o sarro que le queda en el sitio de la mordedura. Supongo que es un proceso inflamatorio y los curanderos se aprovechan para la estafa. ¿Qué explicación le puedo dar a la gente sobre esa molestia que tienen y motivarla a acudir al hospital y ya no a un curandero? Sí, una vez que una persona es dada de alta de un hospital por mordedura de serpiente, pueden pasarle varias cosas, ¿verdad? Una es la enfermedad del suero, que ocurre entre 5 y 15 días después y puede ser muy molesta. La persona debe advertírsele que eso puede pasar y que acuda a un hospital. La otra cosa que sí se refiere es eso que usted menciona de molestias a nivel local, que probablemente responden al proceso inflamatorio y las vasculitis que se han desarrollado en el mismo sitio de la mordedura y que pueden dar lugar a dolores, a cierto tipo de molestias, etcétera. A mí me parece que en general lo importante es recomendar que cuando haya algún tipo de molestia, la persona acuda nuevamente al centro de salud para ver si se trata de una infección. Podría tratarse de una infección secundaria al envenenamiento, podría tratarse de la misma inflamación, de alguna vasculitis, pero obviamente debe ser tratada en un centro de salud, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta es de Tirsa de León. Bueno, eso más bien, perdón, era un agradecimiento. Este sería de Reyane Lira, desde Brasil. Este es el mayor problema de Brasil. 60% de los casos de ofidismo tienen diagnóstico y tratamiento equivocado. Publicamos sobre eso en el 2019. Ese era un comentario de Reyane. Sí, un saludo, Este, perdón para saludar a Reyani, una colega muy querida, y muchas gracias por el comentario. Yo he visto en algunos congresos en Brasil, efectivamente, este problema del uso del antiveneno que no debe ser utilizado, y es algo que hay que resolver con educación médica continua y con actividades de este tipo. Gracias, Reyani. La siguiente pregunta es de Sol. ¿Qué opina usted sobre el uso de quelantes como tratamiento previo? Bueno, esa pregunta también es muy importante. Actualmente hay un boom, hay un interés muy grande en la búsqueda de tratamientos alternativos con una base científica a la mordedura de serpiente. Vean que la mayoría de los efectos de los venenos de viperios son causados por metaloproteinasas, o sea, son enzimas proteolíticas dependientes de zinc, y por fosfolipasas A2. Entonces, estas enzimas, metaloproteinasas y fosfolipasas de venenos, se parecen mucho a las metaloproteinasas y fosfolipasas humanas, endógenas. Y las empresas farmacéuticas han desarrollado inhibidores muy potentes contra estas enzimas humanas, que sirven también, lo hemos visto, contra las enzimas de los venenos. Entonces, actualmente hay muchos grupos que estamos trabajando, el nuestro en cuenta, en la búsqueda de estos inhibidores que puedan ser aplicados directamente en el sitio de la mordedura y puedan neutralizar las toxinas in situ rápidamente después de la mordedura. Estamos colaborando con un colega en los Estados Unidos que tiene un inhibidor de fosfolipasas que se llama Varespladil, y los resultados han sido muy positivos. Hemos probado sustancias quelantes, como usted dice, como una sal de calcio del EDTA, y recientemente salió un trabajo publicado con otras sustancias quelantes que se usan para intoxicaciones por plomo y por metales pesados. Hemos usado también unos inhibidores de metaloproteinasas llamados peptidomiméticos, y es muy probable que en el futuro cercano aparezcan inhibidores de este tipo que puedan ser utilizados en el campo, inyectados en el sitio de la mordedura, y que bloqueen la acción de las toxinas in situ. De manera que yo me imagino el futuro del tratamiento ofídico como un tratamiento en el cual se reciben estos inhibidores en el campo rápidamente, se traslada a la persona al hospital y se le administre el antiveneno. Yo creo que es un área de mucha promesa, y estoy seguro que los próximos años van a salir resultados muy interesantes de esta línea.
Lo siguiente es un comentario de Viviana desde el Centro Nacional de Intoxicaciones, de acá de Costa Rica. Siempre se aprende muchísimo con el doctor. Muchas gracias por compartir con tanta vocación su conocimiento. Da Muchas mucho gracias. gusto ver estas presentaciones. Gracias. La, la pregunta de Belén Macas: ¿actualmente se está realizando en su instituto algún estudio sobre tratamientos complementarios, uso de quelantes o inhibidores de enzimas para disminuir los efectos locales? Efectivamente, como acabo de responder, nosotros estamos trabajando con inhibidores de fosfolipasa, sobre todo un inhibidor que se llama Varespladib, que incluso ya ha pasado por fases clínicas para otras patologías, y con inhibidores de metaloproteinasas, que son sustancias quelantes, o péptidomiméticos inhibidores, como una molécula que se llama Batimastat. Y los resultados son muy, muy promisorios. Claro, de ahí al ámbito clínico falta un buen trecho, pero ya hay grupos planteando hacer ensayos clínicos con este tipo de inhibidores, porque como les digo, los mismos ya se han probado en fases clínicas 1 y 2 para otro tipo de patologías. Ok, lo siguiente es un comentario desde Honduras, de Daira. Quiero felicitarles por tomarse el tiempo de compartir este conocimiento tan valioso. Quiero compartirles que hace menos de un mes realicé el curso de mordedura por serpientes que ofrece el Colegio de Médicos de Honduras en conjunto con el Clodomiro Picado. Y realmente me doy cuenta de que muchos médicos estamos egresados de nuestras escuelas de medicina sin saber el manejo de mordeduras por serpiente o con un conocimiento muy vago de este tema. He sido testigo en mi práctica profesional que muchos médicos deciden aplicar el antiveneno por el simple hecho de que una persona haya sufrido mordedura por serpiente sin tomar en cuenta características clínicas ni pruebas laboratoriales. Y exponen al paciente a reacciones adversas que, si bien es cierto, son tratables, pero muchas veces son innecesarias. La verdad, me siento muy feliz de haber recibido este curso y de participar de este tipo de charlas. Un abrazo desde Honduras. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su comentario. Para mí fue muy satisfactorio para nuestro instituto hacer este curso virtual con el Colegio Médico de Honduras, y yo más bien la insto a que lo divulgue en su país, y bueno, las otras personas ingresan a la página del Colegio Médico de Honduras, ahí está a disposición ese curso virtual que expone lo que hemos visto hoy, pero de una manera bastante más detallada. Muchas gracias por su comentario. La siguiente pregunta sería de Edgar Neri desde México. ¿Qué tan grave y daños, qué tan graves daños genera el veneno de la quesis? Imagino que son muy raras las mordidas por esta especie. Sí, Edgar, un gran gusto saludarte. Sí, la quesis, ¿verdad? La quesis es un género muy particular. Hay 4 especies en el continente: la quesis muta en Sudamérica, la quesis stenophysis y melanocéfala en Costa Rica, y la quesis acrocorda en Colombia y Panamá. Y la quesis stenophysis también está en Panamá. Estas serpientes originan muy pocos accidentes porque son serpientes que habitan en bosque primario, de manera que es una especie más bien que probablemente está en vías de extinción, o son especies que están en peligro de extinción, y los casos son muy, muy esporádicos. Sin embargo, sí hay casos bien reportados, sobre todo en Sudamérica, y cursan con una patología similar, bastante severa, por cierto, similar a los accidentes por Botrops áspero, Botrops atrox, con necrosis local, sangrado, flictenas, infección, alteraciones renales, cardiovasculares, coagulopatía, sangrado sistémico. Sin embargo, hay una característica particular de los envenenamientos por la quesis que ha sido muy bien descrita en Sudamérica y que es única, y es lo que se ha llamado un efecto vagal o un efecto parasimpatomimético, o algunos lo llaman un efecto autonómico, que se caracteriza por bradicardia, hipotensión, cólicos, diarrea y vómitos. Entonces, no se conoce exactamente cuál es la base ni cuál es la toxina responsable de estos efectos. Alguna gente habla de una especie de, entre comillas, neurotoxina, pero sí son efectos muy manifiestos en mordeduras por la quesis muta en Sudamérica que permiten clínicamente diferenciar un poco estos casos. Sin embargo, vean que esos casos muy parecidos a los de Botrops, por lo tanto es recomendable tener antivenenos que tengan una cobertura doble: antivenenos botrópicos laquésicos o botrópicos crotálicos laquésicos. Ok, la última pregunta sería de David Núñez. ¿Se podría hacer una vacuna con anticuerpos en contra de los venenos? Bueno, no sería tanto una vacuna con anticuerpos, sería una vacuna con sustancias del veneno que sirvan para inmunizar a personas. En realidad, esto se ha hablado en algunas ocasiones, pero nunca se ha desarrollado muy a fondo por la complejidad bioquímica que tienen los venenos. Un veneno puede tener 100 proteínas diferentes, y para preparar una vacuna habría que
atenuar la toxicidad, quitar la toxicidad, y es muy complicado químicamente hacer eso. Aparte de eso, es muy probable que las reacciones secundarias a una vacuna siempre sean muy fuertes y pues eso hace que esto no se haya, digamos, no haya habido muchas investigaciones buscando esto en humanos. Sin embargo, a nivel veterinario sí se están haciendo desarrollos interesantes y el Instituto Clodomiro Picado en la división industrial está trabajando en el desarrollo de un venoide o un toxoide de Botrops asper para uso veterinario. Ya se han hecho, lo que se hace es que se inactiva el veneno y se administra en ganado bovino y los resultados han sido muy prometedores, no en el sentido de que previene el envenenamiento totalmente, sino que retrasa las manifestaciones del envenenamiento y entonces da suficiente tiempo para administrar el antiveneno de uso veterinario. De manera que ahí sí hay un espacio que se está explorando de una especie de vacuna o venoide o toxoide, pero en el caso humano eso no se está considerando. Ok, parece que hay dos preguntitas más. Una sería de Flor Fuentes. ¿Cuál es el tratamiento a la enfermedad del suero? Sí, la enfermedad del suero se trata a nivel hospitalario con una combinación de antihistamínicos y corticosteroides. Es muy parecido al tratamiento de las reacciones inmediatas, especialmente el uso de antihistamínicos y corticosteroides. Y la última pregunta, ya para ir cerrando, de la doctora Elena Chan. ¿Qué tratamientos se utilizan comúnmente a nivel local en la herida? En realidad, muy poco, ¿verdad? Se recomienda la desinfección y la limpieza de la herida y prácticamente solo eso, ¿verdad? Porque existe el riesgo más bien de que si es un sitio anatómico que está muy afectado por el veneno y existe el riesgo más bien de complicar más el caso. De manera que básicamente es desinfección y limpieza. Además de lo que les comenté luego de las complicaciones del drenaje de abscesos o incluso en el caso de la fasciotomía, pero en términos generales, básicamente desinfección y limpieza. Ok, voy a leer un comentario de Viviana del Centro Nacional de Intoxicaciones. Desde el Centro Nacional de Intoxicaciones nos comprometemos a estar siempre actualizados en cuanto al manejo adecuado del accidente físico. Afortunadamente, siempre podemos respaldar nuestras recomendaciones con los profesionales del ICP. El doctor Gutiérrez ha colaborado en gran medida en ampliar nuestro protocolo de atención en accidente ofídico, que como lo menciona, es siempre muy individualizado. Principalmente para Costa Rica, les recuerdo el recurso del Centro Nacional de Intoxicaciones para reportar estos casos y de esta manera colaborar a la epidemiología y de la misma manera asesorarles si lo necesitan. Disponibles 24/7 por especialistas en toxicología. Muchísimas gracias y un gran saludo. Efectivamente, hemos tenido a lo largo de los años una relación de cooperación excelente con el Centro Nacional de Intoxicaciones y es muy importante este tipo de relación, ¿verdad? En los diferentes países, porque al hacerle consultas a centros como este, la información que fluye de los grupos con experiencia en este tema a estos centros permite que la información que se transmita a la población sea la más efectiva y adecuada. De manera que para nosotros siempre ha sido un gusto tener esta cooperación y agradecemos siempre el interés que muestran las colegas y los colegas del centro por el trabajo nuestro. Antes de darle el pase al doctor para observar la presentación, nada más recordarles, si desean obtener el link de la grabación, les pido que por favor me manden un correo electrónico. Aquí lo voy a volver a apuntar nuevamente, que me lo pidan directamente al correo, por favor. Y también les estaría mandando el link para que descarguen el algoritmo. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecer a Yasmín por el apoyo y en la organización de este evento y a todas y todos ustedes por el interés que han mostrado. Para nosotros es muy satisfactorio en estas épocas de encierro del COVID-19 tener la oportunidad de extender la mano hacia colegas de tantos lugares, ¿verdad? Y compartir este tipo de información que espero sea de mucha utilidad para ustedes. En el instituto estamos en la mejor disposición de contribuir, ya sea suministrando literatura, compartiendo experiencias, aclarando dudas, escuchando experiencias de parte de ustedes, de manera que estamos en la mejor disposición para seguir contribuyendo. Es un problema que afecta a todos nuestros países y que nosotros mismos somos quienes tenemos que encontrar las soluciones. De manera que
Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por el interés y les deseo lo mejor en su práctica profesional como estudiantes o como profesionales. Muchas gracias. Perdón, también para agregar una cosita, si gustan coordinar como charlas o capacitaciones más personalizadas para grupos, también pueden escribir al correo electrónico mío, y también para tema de ventas de sueros antiofídicos en Centroamérica pueden contactar a mi compañera Jenny Macís, que también voy a dejar por acá el correo electrónico de ella. Muchas gracias entonces y muy buenas tardes ya para todas y todos. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Felicitaciones, Chema. Muchas gracias, Laura. Muy amable. Un gran gusto que hayas estado presente. Sí, sí, sí. Muy bueno. Excelente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, David.